Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En este video veremos acerca de la distribución normal. No vamos a abordar cómo calcular probabilidades de valores concretos, por ejemplo de que x sea igual a 3, sino más bien probabilidades acumuladas o lo que podríamos llamar como probabilidades acumuladas, que en realidad es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor en algún intervalo de números reales. Hay que recordar que la distribución normal es la forma en la que se distribuye una variable aleatoria continua y al ser continua tiene una cantidad infinita no numerable de valores. Entonces, en realidad lo que nosotros calcularemos con esta función de r será el hecho de que la variable aleatoria pueda tomar un valor entre menos infinito y un valor que nosotros definamos, que es lo que se observa en esta parte de la figura. Podemos ver el área que está sombreada como de color rojo, que viene desde menos infinito hasta un valor xy. Entonces eso es lo que nosotros calcularíamos con esta función. Vamos a utilizar entonces la función pnorm, que nos ayudará a obtener estas probabilidades. Y esta función tiene tres parámetros. El primero de ellos es q, que refiere al valor justamente que hasta el que queremos calcular la probabilidad, la media y la desviación estándar. Es importante mencionar que por default esta función tiene el valor de media igual a 0 y de desviación estándar igual a 1, que serían los valores de una distribución normal estándar. Sin embargo, estos valores pueden modificarse y colocarse algunos otros. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, que es lo mismo que decir que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre menos infinito y 3, podríamos simplemente escribir pnorm 3. Basta que escribamos el 3, puesto que, como ya he dicho, de manera automática r va a considerar que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, si mi media fuera o tuviera ese valor y la desviación estándar tuviera el valor de 1, podríamos hacerlo así. Si quisiéramos especificar los parámetros, también lo podemos hacer. Podríamos decir pnorm 3,0,1, o lo que es equivalente, x igual a 3, min igual a 0 y sd igual a 1, que sería standard deviation o desviación estándar. Ahora, si tuviéramos un caso de una distribución normal que no tiene los valores de la normal estándar, es decir, que tiene media diferente de 0 o desviación estándar diferente de 1, valdría la pena especificar los valores. Pensemos, por ejemplo, que queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual que 12, como es este caso. Escribiríamos entonces 12 y supongamos que la media de la distribución es 16.23 y la desviación estándar es de 4.21. Entonces habría que hacerlo de esta forma. Vamos a ver en R cómo lo calcularíamos. Entonces, para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual a 3, tendríamos, por ejemplo, pnorm, esa sería la primera posibilidad. Nos da una probabilidad de 0.9986. Podríamos hacerlo especificando los parámetros. Vemos que la probabilidad es exactamente la misma. Y también colocando los nombres de los parámetros. Y el resultado sería el mismo. Ahora, si tuviéramos el caso en el que hay una media distinta y una desviación estándar distinta de 0 y de 1 respectivamente, tendríamos que especificarlas como aquí. 16.23, 4.21. Y entonces si ejecutamos esta parte de aquí, pues nos daría una probabilidad de 0.1575. Entonces, más o menos esta es la manera en la que se podría calcular. Vamos a regresar a PowerPoint para poder ver la siguiente función. Utilizaríamos también entonces la función que sirve para simular n veces un experimento. Es análogo a las distribuciones que hemos visto anteriormente. Entonces escribiríamos rnorm o rnorm y el n como el número de veces que queremos que se repita el experimento, y claramente, bueno, los parámetros que definen a la distribución normal, que son la media y la desviación estándar. Entonces, pensemos por ejemplo que se sabe que la estatura de una persona es una variable que se puede representar con una variable aleatoria continua que se distribuye normalmente. Entonces, si la media de esta distribución o de esta variable aleatoria es 167.82 y su desviación estándar es 8.74, nos podríamos preguntar qué estatura tendría una persona escogida al azar. Entonces tendríamos que escribir rnorm 1, porque queremos simular una vez el experimento,
y los parámetros, la media que es 167.82 y la desviación estándar que es 8.74. Vamos a ver esto en R para ver cómo lo ejecutaríamos. Entonces escribimos simplemente rnorm 1 porque queremos simular una sola vez el experimento. Vamos a ejecutar esto. Si nosotros lo ejecutamos, nos da como resultado R en la consola un valor. Este sería el valor, digamos, que resultaría de la simulación. En este caso es 176.3446. Esto quiere decir que, bueno, si simulamos una ocasión el experimento, sería como escoger a una persona de manera aleatoria y ver qué estatura tiene. Entonces la persona tendría una estatura de 176.3446. Podríamos volver a simular ese experimento una vez y nos da un valor distinto, ¿no? Nos dice que ahora la estatura sería de 162.3147. O podemos modificar también n, pedir que sean 10 simulaciones. Cambiamos entonces el primer parámetro a 10, corremos esto y bueno, nos da un vector con 10 valores. Nos dice que simula el experimento por primera ocasión y la persona tiene una estatura de 174.4919, lo vuelve a simular y así sucesivamente nos va dando valores. Ahora regresemos a la presentación de PowerPoint y veamos la parte final de este video. ¿Cómo podríamos construir una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua que se distribuye normalmente? Bueno, utilizaríamos el mismo código que usamos en el video pasado para una distribución geométrica. Entonces, si recordamos, lo primero que definimos es un vector llamado variable aleatoria y una secuencia de valores. Sin embargo, antes de explicar este renglón, voy a explicar el segundo. Lo que haríamos aquí es, bueno, crear otro vector que se llame probabilidad, que va a ser el que reciba los valores de probabilidad. Recordemos que esto lo hicimos para construir una tabla. Entonces la probabilidad la calcularíamos utilizando la función que acabamos de ver. En este caso no sería pnorm, sino más bien tendríamos que utilizar dnorm. Aquí hay que ser claro en esto. Tenemos que usar dnorm, es decir, una d en lugar de una p. Y bueno, pasaríamos como primer parámetro la variable aleatoria, obviamente, después la media y después la desviación estándar. Vamos a tomar los mismos datos, la media del ejercicio que acabamos de decir de las estaturas y la desviación estándar del mismo. Entonces mi recomendación aquí sería que para definir los valores de la secuencia, recuerden que esta secuencia lo que va a hacer simplemente es crearme como una tabla de valores desde un número, que en este caso estoy dando 140 hasta el 200, y yo le voy diciendo de cuánto en cuánto debe ir dando los incrementos. Entonces, por ejemplo, si yo escribiera pues que quiero 1, o sea, de 1 en 1, se crearía una tabla o un vector que tendría como valores el 140, después el 141, porque le estoy pidiendo que dé los saltos de 1 en 1 hasta el número 200. Entonces, mi recomendación sería que siempre traten de hacer esto, bueno, con base en el valor que tengan aquí. Entonces, si su media es 167.82, la recomendación sería que consideren cuál es la desviación estándar y más o menos multipliquen este número por 3 y eso lo tomen como referencia. Pero lo podríamos redondear hasta 30. Entonces eso quiere decir que yo lo que haría aquí es a este 167.82 le voy a restar ese 30, o sea, un valor que sea un poquito más grande que 3 desviaciones estándar. Entonces voy a poner como límite inferior quizá el 137.82 por ejemplo. Y también el número o el valor superior de la secuencia voy a hacer lo mismo. Voy a tomar 30 valores hacia la derecha, por ejemplo el 197.82. Esto no es una regla, pero ahorita van a ver que si modificamos estos valores de aquí, bueno, en este caso gráfica que vamos a hacer, se va a ver diferente. Y obviamente aquí los saltos, puesto que es una variable aleatoria continua con la que estamos trabajando, no le pediría que sean de 1 en 1, más bien le podría pedir por ejemplo que los dé de 0.001. Es decir, va a ser una tabla con un montón de valores, con pues unas decenas de miles de valores. Ahorita lo vemos en R. El asunto aquí pues es definir la variable aleatoria o los valores que puede tomar la variable aleatoria, algunos de ellos, y los valores de probabilidad. El resto es análogo. Vamos a crear un data frame que le llamemos distribución, donde la primera columna sea precisamente el número de, déjenme eliminar este comentario, el número de
o los valores que puede tomar la variable aleatoria, y como segunda columna las probabilidades. Luego, dado que hacer una tabla con esta cantidad de valores, que van a ser muchísimos, sería imposible de interpretar, lo que vamos a hacer es construir una gráfica. Entonces esto ya lo sabemos hacer. Vamos a usar ggplot, le decimos que queremos que saque los datos del data frame distribución, y como variables para construir la gráfica le pasamos en el eje X variable aleatoria y en el eje Y probabilidad, y le ponemos un más para pedirle que nos construya una gráfica de líneas. Y voy a colocar estos dos parámetros aquí adentro. Le voy a decir que sea de color negro, color black entre comillas, y le podrían poner orange, blue, red, el color que quieran, para que la línea la coloree de un color distinto. Y size, pues que sería el tamaño de la línea más o menos, sería igual a 2. Veamos este código en R para ver qué es lo que se ejecuta. Entonces pasemos a RStudio. Vamos a ejecutar esta última parte, que sería lo que hemos estado haciendo. En primer lugar, antes de hacerlo, voy a ejecutar esta línea de variable aleatoria y voy a imprimir el contenido para que vean lo que está pasando. Entonces imprimo el contenido de variable aleatoria. Aquí no le puse el guión bajo, una disculpa. Ahora sí, ya está bien escrito, lo voy a imprimir. Y como podemos ver, la cantidad de datos pues es impresionante. De hecho me dice aquí que omitió 69.001 entradas. O sea, eso quiere decir que tengo pues alrededor de 70.000 valores aquí. Entonces lo que tenemos es que yo le dije que comenzara en el 132. Entonces va haciendo los incrementos de 0.001 como le dije. Entonces me pone el 132, luego el 132.001, el 132.002 y así sucesivamente se va, ¿no? Todos hasta llegar al 202. Entonces es una cantidad muy grande de elementos. Vamos a quitar esto ahora sí. Claramente las probabilidades van a ser muchísimas igual. Pero bueno, vamos a ejecutar todo el código ya, para que veamos qué pasa. Entonces lo ejecutamos y lo que va a suceder es que nos va a imprimir una gráfica. Obviamente a esta gráfica también se le puede dar formato APA. Simplemente voy a aprovechar también para imprimir aquí abajo el data frame distribución, que es el que definimos aquí, para que vean que bueno, es una tabla con, pues como acabamos de ver, casi 70.000 líneas y es imposible de interpretar, ¿no? Veamos aquí, la cantidad de filas que tenemos es gigante. Tenemos aquí el primer valor que le dijimos que tomara la variable, que es 132, y la probabilidad. Luego el 132.001 y su probabilidad, etcétera. Y así sucesivamente. Y al igual que en el caso del vector que imprimimos hace rato, bueno, nos dice aquí que ha omitido 69.501 filas. Entonces tenemos una aquí una tabla con 70.000 o 70.001 filas. Entonces es algo imposible de interpretar. Por eso conviene más realizar la gráfica. Voy a mover algunos parámetros del código para que veamos qué es lo que ocurre. Veamos en primer lugar, por ejemplo, que si yo en lugar de pedir que los saltos los haga de .001, los hago de 1, voy a ejecutar todo el código. Obviamente eso va a cambiar la situación, van a ser muchos menos datos. Miren, lo ejecuto. Y como pueden ver, espero que se alcance a notar, la curva de la gráfica se empieza a deformar un poquito. Vamos a hacer más evidentes los saltos, vamos a hacerlos de 10 en 10 para que se vea mejor. Entonces si hago los saltos de 10 en 10 quiere decir que solamente estoy considerando algunos valores. Vamos a imprimir el data frame para que lo podamos ver. Aquí lo ven, solamente está tomando el 132, el 142, el 152, así sucesivamente, o sea de 10 en 10. Y como pueden ver, la forma de la gráfica obviamente se distorsiona mucho, no parece una curva. Por eso estoy poniendo esa cantidad de decimales, para que tome tantos valores como sea posible y la gráfica se pueda ver sí como una curva. Ahora, lo que sucede aquí con pues, nuestra función de probabilidad, eso ya lo sabemos. Aquí los parámetros tienen que ser la media, la desviación estándar y claramente estos valores de la variable aleatoria. El otro punto sobre el que yo quisiera enfatizar, voy a volver a ejecutar esto para que salga bien la curva. El otro punto que yo quisiera enfatizar es este. Cuando creo mi secuencia, yo les estoy diciendo más o menos que tomen poco más de 3 desviaciones hacia la izquierda de la media, poco más de 3 desviaciones hacia la derecha. Porque pensemos que yo tomo valores, digamos, de 0 hasta 300. Entonces, si imprimimos la gráfica tomando valores desde 0 hasta 300, veamos qué es lo que pasa.
Entonces va a imprimir la tabla en un momento más. Se va a demorar un poco porque claramente aquí hay una muy grande cantidad de valores. Pero veamos qué es lo que pasa. La gráfica no se ve bien porque pues estoy tomando valores muy alejados de la media, donde las probabilidades ya son muy cercanas a cero. Entonces aquí solo me aparece una línea pegada al eje como pues, literal como si fuera cero porque las probabilidades son demasiado pequeñas. Entonces la intención es esa, que tomemos valores pues, cercanos a las 3, un poquito mayores a las 3 desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, de manera que se pueda ver mejor la gráfica, ¿no? La voy a volver a ejecutar para que veamos la diferencia. Entonces se aprecia aquí mucho mejor la forma de la gráfica. Me podría alejar un poco incluso, le podría quitar 10 unidades al rango inferior, subirle 10 unidades al rango superior para... Es como si me alejara un poquito de la gráfica, ¿no? Como si viera un pedacito más de cada lado. Y ahí podemos ver, ¿no? Pongo la anterior, pongo esta, bueno, se alcanza a ver un poquito más, digamos, de la gráfica. Pero obviamente entre más nos alejemos o entre tomemos aquí un rango más alejado de la media, se va a distorsionar, no se va a ver bien la gráfica. Bueno, de manera general esta sería la forma de crear nuestra distribución de probabilidad. Aquí lo hemos hecho a través de una gráfica porque, como ya mencioné, no es comprensible, dado que una tabla tiene tantos valores, hacerlo de esa manera. Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, nos vemos en los siguientes.